En la gran cena de Navidad familiar, ayudé a cocinar, decoré todo, e incluso pagué el banquete. Justo antes de cenar, mi padre gritó: «Aquí solo eres un invitado más, Mateo, no te pases de la raya». Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Mateo, tengo 32 años, y creo que la mejor forma de empezar esto es diciendo que solía pensar que la lealtad familiar significaba algo. Que si te esforzabas, si dabas tu tiempo, tu dinero, tu energía, la gente lo vería. ¿Qué importaría? Pero la Navidad pasada me demostró, de la forma más brutal, lo profundamente equivocado que estaba. Es curioso cómo la vida te da estas cachetadas de realidad, justo cuando crees que ya nada puede sorprenderte. Todo este enredo, o más bien, esta lenta agonía familiar, comenzó hace 15 años, cuando mi madre nos dejó. Yo era apenas un chavo de 17, intentando entender el mundo, y de repente, el pilar de mi vida se había esfumado. Recuerdo haberle prometido en su lecho de enferma, con la voz entrecortada y un nudo en la garganta que aún hoy puedo sentir, que siempre cuidaría de papá. Él estaba devastado, o eso parecía. Pero su luto fue extrañamente corto. Apenas un año después, cuando el eco de los rezos todavía flotaba en la casa, mi padre, Raúl, se casó con Leticia. Leti para los muy cuates, la reina del drama y las apariencias para mis adentros. Su llegada fue como un huracán silencioso. Poco después del funeral, mientras yo todavía intentaba procesar la ausencia de mamá, Leti ya estaba reorganizando la casa, cambiando los muebles de lugar, guardando las fotos de mi madre en cajas polvorientas en el desván. Una tarde, me encontró mirando un retrato de mamá con los ojos llorosos. Se acercó, puso una mano en mi hombro, una mano que se sintió fría, ajena, y me dijo con una dulzura empalagosa que me revolvió el estómago: «Tu padre necesita alegría, Mateo, no está rodeado de tristeza. Desde ahora, yo me haré cargo de su felicidad, y tú nos ayudarás, ¿verdad, cariño?». En ese momento no entendí la profundidad de esa sentencia, pero con los años, sus palabras se convirtieron en mi condena. Ayudarlos. Esa fue la palabra clave. Y así fue. Bajo el nuevo régimen de Leti, mi padre pareció encontrar una segunda juventud, o quizás solo una segunda oportunidad para delegar responsabilidades. Leti, con su hambre insaciable de estatus y su habilidad para gastar dinero que no teníamos, encontró en mí al proveedor perfecto, el hijo mayor, el responsable, el que aún se sentía atado por una promesa infantil. Me convertí en el solucionador de problemas, el cajero automático personal, el hombre orquesta que mantenía a flote el barco de sus apariencias. Mientras tanto, mi medio hermano, Carlitos, hijo de Leti y mi padre, creció en una burbuja de privilegios, ajeno a los malabares que yo hacía para que no les faltara nada, o más bien, para que a Leti no le faltara nada de lo que ella consideraba esencial para su imagen. Las Navidades eran el epítome de esta farsa. Leti las concebía como producciones teatrales, un despliegue de opulencia fingida para impresionar a gente que apenas conocíamos o que, en el fondo, la despreciaba. Fiestas que, por supuesto, yo terminaba pagando y organizando en un 80%, aunque ella se pavoneara recibiendo los elogios como la gran anfitriona. Este año, la historia prometía repetirse, pero con un toque extra de cinismo. Leti anunció su magna cena navideña en el grupo de WhatsApp familiar con bombos y platillos digitales. «Querida familia, este año me luciré con una Navidad inolvidable. Y prepárense para una noche mágica». Y, acto seguido, empezó el desfile de sugerencias dirigidas a mí, que en realidad eran órdenes directas. «Mateíto, mi vida, ¿podrías encargarte del bacalao a la vizcaína? Ya sabes, ese importado que tanto me gusta, el que venden en la tienda gourmet del centro. Y las luces del jardín, mi ciela, que las del año pasado se veían muy pobres, muy de barriada. Ah, y no olvides el vino, del bueno, ¿eh?
Que no quiero que el primo Esteban y su nueva esposa nos vayan a criticar por servirles cualquier cochinada. Mientras leía sus mensajes, revisé mi cuenta bancaria en la aplicación del teléfono. Como cada año, mis ahorros personales, esos que juntaba con la ilusión de algún día tomarme unas vacaciones decentes o cambiar mi viejo coche, ya tenían un destino marcado, la Navidad de Leti. Suspiré. Antes de que pudiera siquiera responderle, sonó el teléfono. Era mi tía Consuelo, hermana de mi padre. Mijo, qué bueno que vas a apoyar a Leti con la cena, me dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Hay que mantener unida a la familia, ya sabes cómo es esto. Tu padre se ilusiona tanto con estas fechas, y Leti, pues, se esfuerza a su manera. A su manera de gastar mi dinero, quise decir, pero me mordí la lengua. Además, continuó, es una buena oportunidad para que todos vean lo bien que le va a la familia, especialmente ahora que Esteban está haciendo negocios tan importantes. Colgué sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. El hartazgo de años luchando contra esa última pizca de esperanza de conectar, de sentirme parte de algo, aunque fuera de esa ilusión de familia. Quizás lo hacía por Carlitos, que a pesar de todo era mi hermano. O quizás solo era la maldita costumbre, la inercia de ser el que siempre resuelve. Un año más, pensé mientras Leti enviaba otra lista de compras. Un año más siendo el patrocinador oficial de la farsa navideña, ¿hasta cuándo, Mateo, hasta cuándo? La respuesta, sin yo saberlo, estaba a punto de llegar. La locura prenavideña se desató con la furia de un vendaval. Leti, convertida en una especie de generala de 5 estrellas con ínfulas de decoradora de interiores de revista de lujo, me bombardeaba día y noche con mensajes, llamadas y audios de WhatsApp que parecían no tener fin. Que si los romeritos debían ser orgánicos y el mole poblano artesanal de un convento específico de Puebla que solo ella conocía. Que si el pavó, de mínimo 10 kilos, tenía que ser ahumado con leña de manzano y marinado en vino blanco francés. Que si la mantelería debía ser de lino egipcio y los cubiertos de plata, aunque tuviéramos que rentarlos a precio de oro. Una pesadilla logística y, sobre todo, financiera, que recaía enteramente sobre mis hombros y mi cada vez más sufrida cuenta bancaria. Yo, como el buenazo, o más bien, el pendejo de siempre, me dediqué en cuerpo y alma a cumplir sus caprichos. Recorría mercados gourmet donde los precios parecían estar en euros, tiendas departamentales exclusivas que normalmente solo veía en anuncios, buscando el pavó perfecto. Los adornos exactos que Leti había visto en Pinterest, el tipo de queso brie que haría llorar de emoción al primo Esteban. Contraté un servicio de meseros discretos y eficientes, con buena presentación, como exigía Leti, y claro, adelanté el 50% de mi bolsillo. Recordaba, con una punzada de amargura, como esas pequeñas ayudas que empecé a dar cuando Leti llegó a nuestras vidas se habían transformado, gradualmente y sin que yo opusiera mucha resistencia, en mi responsabilidad absoluta. Ella era la de las ideas, yo, el de la ejecución y la financiación. Las interacciones con Leti eran dignas de un estudio de manipulación psicológica. Supervisaba mis compras con la precisión de un auditor fiscal, criticaba si el tono del dorado de las esferas no era el champagne gold que ella había especificado, o si las servilletas de tela no tenían el bordado adecuado. Y cada 5 minutos, me recordaba lo vital que era esta cena para la imagen de nuestra familia. Acuérdate, Mateo, me decía con su voz de taladro, que viene el primo Esteban con su nueva esposa, la hija de un empresario multimillonario. Tenemos que deslumbrar, causar una impresión imborrable. No podemos parecer unos muertos de hambre. Y luego, para rematar, soltaba alguna indirecta venenosa, hay personas con tanta falta de ambición, Mateíto, que se conforman con cualquier cosa. Pero nosotros no somos así, ¿verdad? Nosotros aspiramos a más. Claro, nosotros aspirábamos, pero el que pagaba la cuenta de sus aspiraciones era yo. Mi padre, Raúl, interpretaba a la perfección su papel de espectador pasivo y cómplice silencioso. Aparecía esporádicamente para elogiar la creatividad y el buen gusto de Leti, y para pedirme con esa voz suave y ligeramente suplicante que tanto me desarmaba, Mateo, hijo, pórtate bien con Leti. No le vayas a fallar ahora. Ella se esfuerza mucho,
y todo lo hace por el bien de la familia o el bien de su insaciable ego. Me preguntaba yo, pero asentía y seguía adelante. Carlitos, mi medio hermano, vivía en su propio universo paralelo. Aparecía en la cocina para agarrar algo del refrigerador, preguntaba si ya había llegado el nuevo videojuego que había encargado por internet, con mi tarjeta, por supuesto, y se quejaba de que Sofía, su novia, quería ir a una fiesta carísima de fin de año. Un día, con un descaro que me dejó helado, Leti lo empujó hacia mí. Anda, mijo, le dijo a Carlitos en mi presencia, pídele a tu hermano para ese detallito que le quieres dar a Sofía. Para eso está, ¿no? Que te compre algo bonito, para que Sofía vea que eres un buen partido, de buena familia, no como otros que son unos tacaños y agarrados. Y al decir otros, me lanzó una mirada directa, cargada de veneno. Le di a Carlitos el dinero, sintiendo como la bilis me subía por la garganta. En una de mis raras escapadas al taller de don Anselmo, fui a buscar una refacción para mi coche, que también pedía a gritos una jubilación. El viejo me vio con esa cara de perro apaleado que seguramente se me ponía cada diciembre. Estaba yo comprando unos ingredientes exóticos y carísimos que Leti había añadido a la lista a última hora. Don Anselmo, mientras limpiaba una pieza de motor con parsimonia, me dijo sin mirarme directamente, hay quienes confunden valor con precio, Mateo. Y hay quienes creen que pueden comprar la felicidad o el respeto con cosas caras. No dejes que te tasen como si fueras simple mercancía en su mercado de vanidades. Sus palabras, como siempre, eran crípticas pero certeras. Me dejaron pensando, aunque en ese momento el torbellino de los preparativos no me permitió profundizar. Fue durante esos días que mis sospechas sobre los manejos financieros de Leti se intensificaron. Ya no eran solo pequeñas discrepancias. Comparé los precios reales de varios artículos de lujo con las cantidades que ella me pedía para cubrirlos, y las diferencias eran insultantes. Decidí, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo, empezar a documentarlo todo. Pedí facturas detalladas a mi nombre siempre que era posible, guardé los comprobantes de las transferencias bancarias. E incluso creé una discreta hoja de cálculo en mi laptop donde iba registrando cada gasto familiar que cubría, con fechas, conceptos y el sobreprecio estimado de Leti. Sentía que estaba armando una bomba de tiempo, pero también sabía que esa documentación podría ser mi única defensa si las cosas explotaban. Para añadir más leña al fuego, tía Consuelo me llamó otra vez. Esta vez, su voz era aún más melosa. Mateíto, corazón, solo llamaba para ver cómo iban los preparativos de la cena, qué emoción. Y de pasadita, para recordarte nuestro asuntito pendiente, ¿verdad? Se refería al préstamo de 20,000 pesos que le había hecho hacía meses para una supuesta emergencia médica que, según me enteré después por un comentario indiscreto de Carlitos, había sido en realidad un enganche para un paquete de viaje a Cancún con sus amigas. Espero que para enero ya me lo tengas, mijo, continuó, porque con ese dinerito quiero ayudar a tu primito Esteban con un nuevo negocio que va a emprender. Ya sabes, hay que apoyarnos entre familia, la familia de verdad, la que sí se preocupa por uno. La desfachatez. La familia de verdad. Colgué sintiendo una mezcla de asco y una creciente, helada resolución. La bomba de tiempo en mi interior había comenzado su cuenta regresiva. Finalmente, llegó el tan esperado 24 de diciembre. Para mí, más que Nochebuena, se sentía como el día del juicio final. Llevaba semanas sin dormir más de 4 horas seguidas, atrapado entre las exigencias de mi trabajo como ingeniero de software y mi rol no remunerado como productor ejecutivo, financiero y chico de los recados de la Navidad perfecta de Leti. Desde las 8 de la mañana ya estaba en pie en casa de mi padre, que más bien parecía el cuartel general de una operación logística de alto nivel. Que si el pavo necesitaba más horas de horno lento, que si los meseros, que llegaron puntuales, eso sí, sabían exactamente dónde colocar cada uno de los 15 tipos de copas que Leti había insistido en rentar. Que si la nueva playlist de villancicos lounge sofisticados que Leti había creado estaba bien programada para sonar en bucle durante al menos 6 horas. Un verdadero infierno envuelto en papel de regalo dorado.
Comenzaron a llegar los invitados, un desfile de parientes lejanos, amigos de Leti con sonrisas más falsas que un billete de 3 pesos y algún que otro compromiso social de mi padre. Mi tía Consuelo fue de las primeras, ataviada con un vestido rojo que parecía gritar y mírenme. Llegó dispuestísima a ayudar, aunque su ayuda consistió principalmente en sentarse en el mejor sillón de la sala, criticar en voz baja la elección de las flores y señalarme con un gesto disimulado alguna mota de polvo imaginaria sobre el aparador. Luego, hizo su entrada triunfal el primo Esteban, acompañado de su flamante y muy joven esposa, quien parecía más interesada en su reflejo en la pantalla de su celular que en el ambiente festivo. Esteban, con la arrogancia que lo caracterizaba, saludó a Leti con un abrazo efusivo y le entregó un estuche de joyería que seguramente costaba más que mi aguinaldo. A mi padre le dio un reloj que brillaba tanto que casi cegaba. A mí, una palmada en la espalda y un condescendiente, ¿qué pasó, primito? ¿Sigues de electricista honorario? A ver cuándo te aplicas y te buscas un trabajo de verdad, como el mío. Mira, justo acabo de cerrar un trato que nos va a dejar millonarios antes de Semana Santa. Me mordí la lengua para no responderle que mi trabajo de verdad era precisamente el que pagaba por el escenario donde él podía lucirse. Mientras yo corría de un lado a otro, supervisando la cocina, atendiendo a los meseros y asegurándome de que la temperatura del vino fuera la correcta, Sofía, la novia de Carlitos, me observaba con una atención que me incomodaba y me intrigaba a partes iguales. En un momento, Leti me llamó desde el otro extremo del salón con un grito que pretendía ser discreto pero que resonó en toda la planta baja: Mateo. Más hielo para las hieleras de las bebidas, y que sea rápido, por favor. Lo dijo con ese tono que usaría para hablarle al último de los mozos. Al pasar junto a Sofía para ir a la cocina, ella le comentó a Carlitos en voz baja, pero lo suficientemente audible para que yo la escuchara: oye, tu hermano parece el sirviente de la casa, no el hijo. ¿A ti no te molesta ver cómo lo tratan? Carlitos se encogió de hombros, visiblemente incómodo, y desvió la mirada. Pero la pregunta de Sofía se quedó flotando en el aire, y por un instante sentí una extraña conexión con ella, una especie de alianza silenciosa. Los problemas, como era de esperarse en cualquier evento organizado por Leti, no tardaron en magnificarse. El horno principal, donde se doraba lentamente el costosísimo pavó, decidió que era un excelente momento para un conato de incendio. Un humo negro empezó a salir de la puerta, y por un momento cundió el pánico. Mientras Leti gritaba y mi padre se quedaba paralizado, yo corrí por el extintor, logré controlar las llamas, que eran más bien una gran humareda grasienta, y, después de ventilar la cocina y evaluar los daños, el pavó estaba a salvo, aunque con un ligero toque ahumado extra no solicitado. Conseguí que el horno volviera a funcionar usando mis conocimientos de ingeniero y un par de maniobras que harían palidecer a cualquier técnico certificado. Nadie me dio las gracias. Leti solo se quejó del olor a quemado que iba a impregnar sus cortinas de seda. Más tarde, el servicio de catering de lujo, ese que Leti había contratado para el platillo estrella, un complicado filete Wellington que ella había anunciado a bombo y platillo, llamó para decir que habían tenido un pequeño contratiempo y que no podrían entregar el pedido. Un pequeño contratiempo. Leti casi sufre un colapso nervioso. Mi reputación. Quedaré como una inepta, gritaba. Mientras ella se lamentaba, yo ya estaba al teléfono. Usando mis contactos y una buena dosis de persuasión y la promesa de pagar el doble, conseguí que el chef de un restaurante de lujo, amigo de un ex colega mío, nos preparara unas porciones de emergencia de un plato igualmente sofisticado. Tuve que volar en mi coche, recogerlo personalmente y pagar una cifra astronómica que ni siquiera quise registrar en mi hoja de cálculo del horror. Por supuesto, cuando el plato llegó a la mesa, Leti lo presentó orgullosamente como una sorpresa especial que ella misma había gestionado. Y entonces, mientras los invitados empezaban a tomar asiento siguiendo el intrincadísimo mapa de mesas diseñado por Leti, me di cuenta de la última humillación. No es que me hubieran asignado una mesita en el rincón, como temía. Era peor. Al intentar ocupar una silla vacía en una de las mesas secundarias, Leti se acercó con una sonrisa gélida y me dijo en voz alta, para que varios invitados escucharan: «Ay, Mateíto,
qué pena. Pero esa silla está reservada para una amiga muy querida del primo Esteban que acaba de confirmar. Tú búscate un lugarcito por allá, ¿sí? En la mesita junto a la puerta de servicio, donde no estorbes mucho el paso de los meseros. O mejor aún, ¿por qué no ayudas en la cocina a servir los platos? Así te ganas la cena, mi amor. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Gánate la cena. Esa frase resonó en mi cabeza como un martillazo. La humillación progresiva había alcanzado su punto culminante. Lo de ganarme la cena después de haber pagado por ella, después de haber trabajado como un esclavo durante semanas, era la cereza podrida de un pastel ya de por sí indigesto. Respiré hondo, intentando mantener la compostura, aunque por dentro sentía un volcán a punto de hacer erupción. Me dirigí al comedor principal, no con la intención de buscar un lugar imposible, sino simplemente para asegurarme de que el desastre que Leti llamaba decoración no terminara literalmente sobre los platos de los comensales. Había un enorme, ostentoso y francamente horrendo centro de mesa dorado, una especie de escultura abstracta que Leti había comprado en una tienda de segunda mano de antigüedades de diseñador, que se tambaleaba peligrosamente cada vez que alguien rozaba la mesa. Solo quería evitar que esa monstruosidad cayera y arruinara lo poco que quedaba de la noche. Estaba intentando calzar con una servilleta doblada una de las patas inestables de aquel adefesio, cuando escuché la voz de Leti, dirigida a mi padre. Pero en un tono lo suficientemente alto como para que yo y varios de los invitados más cercanos la escucháramos claramente. Raúl, mi amor, ¿no crees que Mateo está tomando demasiadas atribuciones esta noche? Parece el dueño de la fiesta, y no de la mejor manera. Anda por todos lados, tocando todo, como si quisiera controlarlo. Fue la chispa que encendió la mecha. Mi padre, Raúl, quien hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, sonriendo forzadamente y asintiendo a todo lo que Leti decía, se irguió de repente. Su rostro, normalmente apacible y un tanto ausente, se contrajo en una mueca de fastidio. Y entonces, con una voz que nunca le había escuchado, una voz áspera, cargada de una autoridad impostada y un desprecio que me atravesó como un cuchillo helado, gritó, sí. Gritó mi nombre para que resonara en todo el comedor. Mateo. No me estaba mirando a mí directamente, sino a mis manos sobre el centro de mesa, como si estuviera profanando un altar sagrado. Ya basta de querer ser el centro de atención y de meterte en todo lo que no te importa, continuó, su voz subiendo de volumen. Entiende de una vez por todas, aquí solo eres un invitado más, y uno que a veces, francamente, estorba bastante. Así que compórtate como tal y conoce tu maldito lugar. Un silencio sepulcral cayó sobre el comedor. Las risas se congelaron, los cubiertos dejaron de sonar, las conversaciones se ahogaron a mitad de una frase. Sentí como si docenas, cientos de ojos se clavaran en mí, algunos con sorpresa, otros con morbo, algunos pocos, quizás, con una pizca de compasión. Mi padre seguía con la mandíbula tensa, el pecho inflado, como si acabara de pronunciar una sentencia irrevocable. Al lado de él, Leti, con los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisita triunfante, casi orgásmica, que no hizo el menor intento por disimular, asintió lentamente, paladeando cada palabra de mi padre. Y luego, añadió su propio veneno a la herida abierta, eso mismo le digo yo siempre, Raúl, mi vida. Pero algunos son tan lentos para aprender las cosas más elementales. Es cuestión de clase, de saber estar, supongo yo. Su voz era pura ponzoña destilada. Busqué con la mirada a Carlitos. Mi hermano. El niño al que le había cambiado los pañales, al que le había enseñado a andar en bicicleta, al que había protegido de los bravucones del colegio. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Vi en los suyos una mezcla de vergüenza, miedo y una terrible impotencia. Se levantó de su silla, como impulsado por un resorte, y balbuceó, papá, eso no es justo, Mateo A. Pero Raúl lo silenció con una mirada furibunda y un gesto imperioso de la mano. Tú cállate y siéntate ahora mismo, Carlos. No te metas en conversaciones de adultos y menos para defender lo indefendible. Leti fulminó a Carlitos con una mirada que podría haber derretido acero. Sofía, a su lado, lo tomó suavemente del brazo y lo obligó a sentarse de nuevo,
negando con la cabeza, como diciéndole ahora no, no es el momento, no empeores las cosas. Mi tía Consuelo carraspeó sonoramente, intentando romper la tensión con un comentario estúpido sobre lo delicioso que olía el pavó. El primo Esteban, por su parte, simplemente sonrió con una suficiencia que me revolvió las entrañas, claramente disfrutando del humillante espectáculo. Don Anselmo, que estaba sentado en una mesa más alejada pero que no se perdía detalle, negó lentamente con la cabeza, y sus ojos, cargados de una tristeza infinita, parecieron decirme, te lo advertí, muchacho. Llegó tu límite. Y yo no grité. No lloré. Ni siquiera temblé. Solo sentí un frío intenso, una calma aterradora apoderarse de mí. Como si algo dentro de mí, un resorte que había estado tensándose durante años, finalmente se hubiera roto. Y en medio de esa extraña serenidad, una frase resonó en mi mente con una claridad meridiana, invitado que estorba. Perfecto. No más dudas, no más culpa. Me acaban de dar la llave para salir de esta cárcel. Gracias por la claridad. Ahora sí, que comience la función. Ya no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. Con esa calma gélida instalada en mi pecho, una calma que cegaramente resultaba más inquietante que cualquier arrebato de furia, me erguí lentamente. Todos los ojos seguían fijos en mí, esperando mi reacción, quizás un llanto, una súplica, una disculpa. Leti me miraba con anticipación, como una gata que está a punto de jugar con un ratón herido. Mi padre había desviado la mirada, quizás sintiendo una punzada tardía de algo parecido a la vergüenza, o quizás simplemente evitando enfrentar las consecuencias de sus palabras. Me di la vuelta y, sin decir una sola palabra, caminé con paso firme hacia la puerta de entrada. Allí, en un rincón discreto, había dejado mi mochila, esa que siempre me acompañaba, con mi laptop, algunos cables esenciales, un juego de herramientas básicas y, crucialmente ese día, una carpeta con copias de los documentos que el licenciado Valdivia me había aconsejado tener a mano por si las cosas se ponían feas. Recordé su consejo de hacía unas semanas, Mateo, en situaciones familiares complicadas donde hay dinero y propiedades de por medio, más vale ser previsor. Documenta todo, y si sientes que tus derechos o tu patrimonio están en riesgo, actúa con cabeza fría y asesoría legal. Esa hipotética consulta se había vuelto dolorosamente real. Mientras me agachaba para recoger mi mochila, Leti no pudo contenerse. Su voz, ahora chillona y despectiva, rompió el silencio. ¿A dónde crees que vas, malagradecido, huyendo como un cobarde después del numerito que montaste, después de todo lo que hemos hecho por ti? De cómo te hemos tratado como a un hijo. Me enderecé lentamente y, por primera vez en mucho tiempo, la miré directamente a los ojos, sin miedo, sin intentar aplacarla. A mi casa, señora, respondí, mi voz sonando extrañamente serena, casi monótona. Como usted y mi padre acaban de dejar meridianamente claro, aquí solo soy un invitado, y uno que estorba. Así que, siguiendo las reglas de la buena educación, mi visita ha terminado. Sin esperar respuesta, comencé mi trabajo. Metódicamente, sin prisa pero sin pausa, como un cirujano extirpando un tumor maligno. Primero, el router Wi-Fi de última generación. Ese que yo había comprado e instalado hacía apenas un año porque el que tenían era una reliquia del Pleistoceno y Leti se quejaba amargamente de que el internet lento arruinaba sus videollamadas con gente importante y le impedía subir sus fotos a Instagram al instante. Lo desconecté con cuidado de la corriente y del cable de fibra óptica, enrollé los cables con pulcritud y lo guardé en mi mochila. Adiós a las maratones de series en 8K para Leti y a las descargas ilimitadas para Carlitos. Luego, el sistema de sonido envolvente del salón principal. Unos altavoces Bose bastante decentes que yo había prestado de forma indefinida hacía un par de años para las reuniones sociales tan importantes de Leti. Esas donde necesitaba música ambiental sofisticada para crear atmósfera. Con la misma parsimonia, desconecté cada altavoz, el subwoofer y el pequeño amplificador. También a la mochila. Se acabó la música de elevador y los conciertos privados de Leti.
Y entonces, la joya de la corona de mis contribuciones invisibles, la pequeña pero sorprendentemente potente planta de luz de emergencia a gasolina. La había comprado hacía 2 inviernos. Después de una racha de apagones en la colonia que tuvo a Letty al borde de un ataque de histeria porque se arruinaba el ambiente de sus cenas y el refrigerador podía descongelarse y echar a perder el caviar. La dejé en el patio trasero por si las moscas, y vaya que la estaban usando esa noche, no solo para las luces navideñas que adornaban cada rincón del jardín, sino como respaldo para los múltiples aparatos de la cocina y el sistema de calefacción que funcionaba a medias. Salí al patio trasero. La tía Consuelo, que había salido a fumar un cigarrillo a escondidas, me vio dirigirme hacia la planta de luz y se alarmó. «Mateo, ¿qué haces? No irás a tocar eso. Es para la familia, para la fiesta», intentó detenerme, casi colgándose de mi brazo. Me zafé con un movimiento firme pero no brusco. «Esta planta es mía, tía», le dije con la misma voz neutra. «Yo la compré, yo la mantengo. Y como parece que ya no soy bienvenido en la fiesta familiar, me llevo lo que me pertenece. Por cierto», añadí, mirándola fijamente, «sobre ese préstamo que le hice hace unos meses, no se preocupe, mi abogado se pondrá en contacto con usted en los próximos días para formalizar un plan de pagos. Entenderá que, dadas las circunstancias, ya no puedo ser tan generoso». La cara de tía Consuelo pasó del rojo al blanco en cuestión de segundos. Se quedó muda, con el cigarrillo temblándole en la mano. Apagué la planta de luz con un simple interruptor. El zumbido del motor se detuvo, y un silencio diferente, más profundo, se instaló en el jardín, solo roto por el murmullo nervioso de los grillos. La desconecté y, con un esfuerzo considerable, la arrastré hacia mi coche. Pesaba una barbaridad, pero en ese momento sentía una fuerza desconocida, alimentada por años de resentimiento contenido y una nueva y liberadora determinación. Mientras abría la cajuela de mi viejo coche para meter la planta, vi a Sofía en el umbral de la puerta trasera. Se había acercado sigilosamente. «Lamento mucho todo esto, Mateo», me dijo en voz baja, sus ojos reflejando una genuina tristeza. Asentí brevemente. «Gracias, Sofía. No es tu culpa. Cuida de Carlitos, ¿quieres? Creo que va a necesitar algo de apoyo moral después de esta noche». Carlitos apareció detrás de ella, pálido, con los ojos muy abiertos, observando la escena como si no pudiera creer lo que estaba pasando. No dijo nada. Solo miraba cómo metía mis cosas, sus cosas, en el coche. Arranqué el motor, y sin una última mirada hacia la casa que alguna vez había sido mi hogar, me alejé en la oscuridad. La función, mi función en ese teatro del absurdo, había terminado. Llegué a mi pequeño departamento sintiéndome extrañamente vacío, pero al mismo tiempo, con una ligereza que no había experimentado en años. Era como si me hubieran quitado un enorme peso de encima, uno que ni siquiera era consciente de cargar en toda su magnitud hasta que me lo arranqué de golpe. La rabia inicial se había disuelto, dejando paso a una determinación fría, casi quirúrgica. No había tiempo para lamentaciones. Era hora de hacer limpieza general, de cortar los últimos hilos que me ataban a esa farsa familiar. Encendí mi laptop, esa fiel compañera que había sido testigo de tantas noches de trabajo y tantos desvelos para cumplir con mis propias responsabilidades y, de paso, con las ajenas. Abrí aquella carpeta que había nombrado, con un dejo de ironía amarga, Beneficencia Familiar No Solicitada SADCB. Dentro, organizada con la meticulosidad de un contador forense, estaba toda la documentación que había ido recopilando, contratos, recibos, estados de cuenta, correos electrónicos. El licenciado Valdivia me había insistido, en estos casos, Mateo, la documentación es tu mejor arma. Cada papel, cada firma, cada transferencia, cuenta. Y vaya que le había hecho caso. Primero, ataqué la póliza del seguro del coche de mi padre. Ese flamante sedán que Letty había exigido después de que Raúl destrozó su auto anterior en un accidente donde, según su inverosímil versión, se le atravesó un perro fantasma en medio de una tormenta solar.
Como mi padre tenía un historial crediticio pésimo y varias multas sin pagar, yo había tenido que poner el seguro del nuevo coche a mi nombre para conseguir una tarifa medianamente decente con mi aseguradora. Obviamente, las mensualidades se descontaban religiosamente de mi cuenta. Entré al portal en línea, cancelé el pago automático de forma inmediata y eliminé mi tarjeta de crédito como método de pago. Acto seguido, redacté un correo formal a la aseguradora, con copia a la oficina de tránsito correspondiente, informando del cambio de responsabilidad y solicitando la baja como titular o, en su defecto, el cese de todas mis obligaciones de pago, adjuntando una declaración jurada de que ya no tenía posesión ni uso de dicho vehículo. Que mi padre se hiciera cargo de asegurar su propio medio de transporte y de enfrentar las consecuencias si no lo hacía. Luego, me aboqué a los servicios básicos de la casa familiar, luz, agua, gas, e incluso el paquete de internet y televisión por cable que Leti consideraba imprescindible para su entretenimiento y vida social. Durante una de las recurrentes crisis financieras de Raúl, crisis que Leti siempre atribuía a la envidia de la gente mediocre que no soporta ver el éxito ajeno, yo había accedido a cubrir esos gastos solo por unos meses, hasta que las cosas mejoraran. Esos pocos meses se habían convertido en más de 3 interminables años. Uno por uno, fui entrando a los portales de las compañías proveedoras. Cancelé todas las domiciliaciones bancarias asociadas a mi cuenta. Y aquí vino el consejo de oro del licenciado Valdivia: para algunos servicios, en lugar de simplemente cancelar el pago, inicié formalmente el proceso de traspaso de titularidad del contrato a nombre de Raúl Ramírez, adjuntando copia de su identificación oficial, que, previsoramente, yo tenía de trámites anteriores que había hecho para él. Y una carta firmada donde yo declaraba no habitar más en ese domicilio y solicitaba el cambio de responsable. Esto los obligaría legalmente a aceptar o rechazar activamente el contrato y a asumir las consecuencias de su decisión. La cereza del pastel, la deuda que más me dolía por el nivel de descaro con el que me la habían endilgado, era el carísimo y sofisticado sistema de aire acondicionado central y calefacción, BAC. Una mole tecnológica que Leti había exigido instalar durante una ola de calor infernal, porque una mujer de su categoría y sensibilidad no podía vivir sofocada como en un sauna de segunda. Como mi padre, con sus antecedentes crediticios, no calificaba ni para un ventilador de pedestal a crédito, adivinen quién tuvo que firmar como aval y codeudor para que Leti pudiera disfrutar de su clima perfecto. Exacto, el suscrito. Qué ingenuo y qué ciego había sido. Entré con determinación al sistema en línea de la financiera. Cancelé, uno por uno, todos los pagos programados desde mi cuenta bancaria. Luego, redacté un correo electrónico formal, casi notarial, adjuntando copia del contrato donde mi firma aparecía en letras grandes y claras junto a la de mi padre. En el correo, citando cláusulas específicas que el licenciado Valdivia me había ayudado a identificar, solicité la transferencia inmediata y total de la titularidad de la deuda a Raúl Ramírez o Leticia Acosta, o, en su defecto, declaré mi intención de acogerme a los recursos legales disponibles para una avalista en caso de incumplimiento continuado del deudor principal, lo cual podría incluir la suspensión del servicio por parte de la financiera. Les di un plazo perentorio de 72 horas para regularizar la situación o enfrentarían acciones legales de mi parte para deslindarme por completo. Para rematar la faena digital, cambié las contraseñas de todas mis cuentas de streaming, Netflix, HBO Max, Disney Plus, Spotify Premium Familiar, todas esas plataformas que ellos usaban alegremente bajo mi cuenta. Como si fuera un derecho adquirido. Se acabaron las maratones de series para Leti y los videojuegos online para Carlitos a mi costa. Finalmente, con una sensación de liberación casi física, redacté un último correo electrónico. Destinatarios: Raúl Ramírez, Leticia Acosta. Con copia oculta a Carlitos Ramírez: quizás era hora de que mi hermano viera la cruda realidad sin filtros maternales o paternales. Asunto: aclaración formal de mis responsabilidades y cese de aportaciones como invitado en su hogar. Cuerpo del mensaje: estimados Raúl y Leticia. En vista de los desafortunados acontecimientos de esta noche y de la inequívoca definición de mi rol como solo un invitado, y uno que a veces estorba en su hogar,
He procedido a realizar los ajustes necesarios y definitivos en relación con las responsabilidades financieras y materiales que, de forma errónea y por un lapso excesivamente prolongado, había asumido y que claramente no competen a un simple huésped. A partir de esta fecha, todos los servicios, pagos recurrentes, avales, garantías y demás contribuciones económicas que estaban directa o indirectamente bajo mi nombre, cuenta bancaria o responsabilidad, relacionados con su domicilio, vehículos y bienestar general, han sido formalmente cancelados, transferidos o están en proceso legal de serlo en las próximas horas/días. Adjunto a este correo, para su pronta referencia y acción, un resumen detallado de dichas desvinculaciones, así como copia de los contratos y documentos donde mi firma aparece como aval o codeudor, para que puedan apreciar en su justa dimensión la magnitud de la invitación que tan generosamente me extendieron durante todos estos años. Les sugiero encarecidamente que busquen asesoría legal y financiera a la brevedad para afrontar sus nuevas e intransferibles responsabilidades. Como el invitado que soy, les agradezco la hospitalidad brindada. Que tengan la Navidad y el futuro que cada uno se ha labrado. Atentamente, Mateo Ramírez, el ex invitado. Adjunté capturas de pantalla de cada cancelación, de cada solicitud de baja, de cada correo enviado a las compañías, y una copia escaneada del anexo con el estimado de lo que les había subsidiado en los últimos 5 años. Presioné enviar y sentí como si, literalmente, me hubiera quitado un piano de cola de encima. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente y el aire se sintió limpio, ligero, mío. No habían transcurrido ni 30 minutos desde que envié aquel correo liberador cuando mi teléfono celular, que había dejado estratégicamente en modo silencioso pero con la vibración activada, comenzó a trepidar sobre la mesa como si estuviera sufriendo un ataque epiléptico. La pantalla se iluminaba intermitentemente con los nombres, papá, Leti Casa, tía Consuelo. Uno tras otro, en una cascada de llamadas perdidas y mensajes de voz que se acumulaban con una velocidad alarmante. Decidí ignorarlos. Necesitaba espacio, necesitaba silencio, necesitaba no caer en la trampa de sus futuras manipulaciones. Mi abogado me lo había advertido, después de una acción así, vendrá la tormenta emocional. Intentarán culparte, victimizarse, chantajearte. Mantén la calma, no cedas y, si es necesario, comunícate solo a través de mí. Mientras tanto, en la casa de mi padre, según me relató Carlitos días después con una mezcla de vergüenza y asombro, el ambiente festivo se había descompuesto más rápido que un pescado al sol. La música ambiental de Leti, esa que según ella elevaba el espíritu navideño, se había esfumado junto con mis altavoces Bose. El Internet, esa ventana al mundo para Leti y fuente de entretenimiento para Carlitos, había muerto con la desconexión de mi router profesional. Y la debacle final llegó cuando, en medio de la tensión palpable, un microcorte de luz en la colonia, algo bastante común en esas fechas por la sobrecarga de las líneas, hizo parpadear todas las luces de la casa. Por unos segundos eternos, la mansión quedó en una penumbra casi total, apenas iluminada por las luces de emergencia de la calle. Mi planta de luz, esa fiel guardiana de la continuidad eléctrica, ya no estaba allí para el rescate. Fue entonces cuando, según Carlitos, varios de los fusibles de la casa, ya viejos y sobrecargados por las miles de luces navideñas baratas que Leti había insistido en colgar por todas partes, finalmente tronaron, sumiendo la residencia en una oscuridad casi absoluta. El grito de Leti, me dijo Carlitos, se escuchó hasta la esquina. Los pocos invitados que aún quedaban, incómodos y confundidos, comenzaron a despedirse con excusas cada vez más endebles, tropezando en la oscuridad, ayudados por las linternas de sus celulares. La Nochebuena mágica de Leti se había transformado en un sainete de terror con tintes de comedia negra. Al día siguiente, la cruda y muy real tormenta de consecuencias comenzó a descargar sobre ellos con toda su fuerza. La compañía de luz, puntual como un reloj suizo, les envió un aviso de corte inminente del servicio por falta de pago de la última factura, esa que yo, convenientemente, ya no había cubierto. La aseguradora del flamante coche de mi padre llamó para confirmar mi solicitud de baja y para advertirles fríamente que la póliza quedaría sin efecto en exactamente 48 horas si no se presentaba un nuevo
Método de pago válido y se cubría el saldo pendiente. Y la financiera del carísimo, y ahora dolorosamente silencioso, sistema de aire acondicionado y calefacción, llamó a mi padre. Según Carlitos, la voz del ejecutivo del otro lado de la línea no era precisamente amigable. Exigían una actualización inmediata de los datos bancarios o el pago total de la mensualidad vencida, más los considerables recargos por mora. Leti, me contó Carlitos, entró en un estado de histeria que oscilaba entre la furia descontrolada y el llanto teatral. Culpaba a mi padre con gritos que se escuchaban por toda la casa: te dije que no lo provocaras, imbécil. Eres un mediocre, un bueno para nada. Siempre arruinas todo lo que toco. Ahora mira este desastre. Haz algo, inútil, o juro que me largo de esta posilga. Mi padre, pálido como un fantasma y temblando visiblemente, intentaba llamarme una y otra vez, dejando mensajes en mi buzón de voz que pasaban de la súplica lastimera: Mateo, hijo, por favor, tenemos que hablar. Esto es un error, a la amenaza velada: no sabes con quién te estás metiendo, muchacho irresponsable. Vas a lamentar esto. Mi tía Consuelo, fiel a su naturaleza de ave de rapiña, apareció en la casa de mi padre esa misma tarde, no para ofrecer consuelo o ayuda, sino para echar más leña al fuego y, de paso, ver qué tajada podía sacar. Ese Mateo siempre fue un resentido, un envidioso, le dijo a Leti, quien la escuchaba con asentimientos frenéticos. Nunca soportó tu felicidad, querida. Lo que tienen que hacer es ponerlo en su lugar de una vez por todas, demostrarle quién manda en esta familia. No se dejen intimidar por ese malagradecido. Lo que Leti y mi padre no sabían era que la tía Consuelo estaba más preocupada por los 20,000 pesos de su préstamo que por la unidad familiar. Temía, con razón, que ahora que yo había cortado el flujo de efectivo, me pusiera más estricto con la devolución de su deuda. Fue Carlitos quien, por primera vez en su vida, se atrevió a alzar la voz contra sus padres con una mezcla de rabia y desesperación. Pero es que no se dan cuenta de nada, les gritó, con la voz quebrada. Mateo hacía todo. Pagaba todo. Arreglaba todo. ¿Y de verdad ustedes creen que era solo un invitado que estorbaba? No manchen, por favor. Están ciegos. Leti lo fulminó con la mirada y lo acusó de ser un malagradecido y un traidor por ponerse del lado de ese monstruo egoísta. Mientras todo este drama se desarrollaba, yo, en la tranquilidad de mi departamento, recibí un mensaje de texto corto y conciso de don Anselmo. Decía simplemente: hiciste lo que tenías que hacer, Mateo. A veces, la única forma de que la gente valore tu luz es cuando les apagas el foco y los dejas tantito en la oscuridad. Aguanta vara, muchacho, y no te dobles. Una sonrisa amarga, pero sonrisa al fin, se dibujó en mi rostro. Alguien, al menos, entendía. La tormenta apenas comenzaba, pero yo, por primera vez, me sentía preparado para capear el temporal, porque ahora el timón de mi vida lo tenía firmemente en mis manos. Las primeras semanas de enero transcurrieron en una tensa calma para mí, pero en un creciente infierno financiero y emocional para mi padre y Leti. El año nuevo en su casa, según me filtró después Carlitos con una mueca de desagrado, había sido una cena improvisada con las sobras recalentadas de Navidad. Algunos platillos comprados a última hora en el supermercado y un silencio espeso, solo interrumpido por los suspiros dramáticos de Leti y las miradas perdidas de mi padre. La situación económica se volvía, día con día, más crítica. Las facturas se acumulaban sobre la mesa del comedor como una montaña de reproches, los avisos de corte de servicios llegaban con una puntualidad británica. Y el teléfono no dejaba de sonar con llamadas de cobradores cada vez menos amables. El primer gran secreto en reventar fue el de los lujos ocultos de Leti. Sucedió cuando la financiera del carísimo sistema de aire acondicionado y calefacción, harta de promesas de pago incumplidas, amenazó formalmente con iniciar un proceso de embargo sobre los bienes de la casa. Mi padre, en un ataque de desesperación y presionado por Carlitos, quien ya había visto algunos de los documentos que yo había anexado en mi correo, decidió revisar con lupa todos los papeles relacionados con esa deuda. Descubrió, con horror creciente, que el contrato que Leti le había hecho firmar casi a ciegas no solo incluía el sistema BAC,
sino un paquete premium de confort y estilo de vida que englobaba la instalación de un costosísimo deck de madera exótica para la terraza, un jacuzzi exterior para 6 personas para sus reuniones de networking, y un sofisticado sistema de iluminación ambiental para el jardín para realzar la belleza arquitectónica de la propiedad. Eran decenas de miles de pesos adicionales que mi padre ni siquiera sabía que debía. La confrontación con Letty fue, según Carlitos, épica. Mi padre, por primera vez en años, le gritó, la acusó de defraudadora, de vivir en una fantasía a costa de su tranquilidad. Letty, acorralada, primero intentó negarlo todo, luego culpó a la financiera por confundir los contratos, después a mi padre por no leer las letras pequeñas y finalmente, entre lágrimas de cocodrilo y gritos de víctima, confesó que sí, que había embellecido un poquito la casa pero que todo había sido por el bien de la familia, para tener un hogar digno de su estatus. Además, salió a la luz que una buena parte del dinero que yo le transfería mensualmente para gastos comunes del hogar y supermercado, ella lo desviaba sistemáticamente para financiar sus caprichos personales. Bolsas de diseñador de imitación, aunque ella juraba que eran originales, carísimos tratamientos en spas de medio pelo que se anunciaban como exclusivos. Y escapadas de fin de semana para liberar el estrés y recargar energías creativas. Mi padre, me dijo Carlitos, se quedó blanco como el papel, como si hubiera envejecido 10 años en una hora. La deuda real, sumando todo, era casi el doble de lo que él había imaginado en sus peores pesadillas. El castillo de naipes que Letty había construido con tanto esmero comenzaba a derrumbarse con estrépito. Mientras esto sucedía, don Anselmo, mi viejo amigo y mentor, decidió que era momento de compartir conmigo una pieza más del rompecabezas familiar. Una tarde, mientras tomábamos un café en su taller, entre el olor a grasa y metal, me contó la historia completa de Mauricio Aldana, el antiguo socio de mi padre. Tu madre, que en paz descanse, comenzó don Anselmo con su voz pausada, me lo confió poco antes de irse, Mateo. Raúl, tu padre, siempre fue un hombre bueno, pero ingenuo y con una debilidad terrible por las apariencias y el dinero fácil. Este Mauricio era un encantador de serpientes, un estafador profesional. Lo envolvió con promesas de un negocio inmobiliario que los haría millonarios en meses. Tu padre invirtió todos sus ahorros, e incluso una parte de la pequeña herencia que le había dejado tu abuela. Por supuesto, Mauricio desapareció con el dinero, dejando a tu padre con una deuda enorme y una vergüenza aún mayor. Don Anselmo continuó, Raúl nunca quiso que se supiera, por el orgullo, por el que dirán. Intentó cubrir el hoyo como pudo, pero esa deuda lo persiguió durante años. Y tú, Mateo, sin saberlo, con tu trabajo y tu generosidad, lo ayudaste a sobrellevar esa carga, a pagar los platos rotos de su error y de la mala fe de otros. Aunque él, en su ceguera o en su comodidad, nunca te lo agradeciera como debía, ni te contara la verdad completa. Letty, al llegar, solo vio en él a alguien fácil de manipular y en ti, una fuente inagotable de recursos. Las palabras de don Anselmo me golpearon con fuerza. De repente, muchas piezas encajaban. La pasividad de mi padre, su constante necesidad de dinero, su vulnerabilidad ante los caprichos de Letty. No lo justificaba, pero me ayudaba a entender la profundidad de su debilidad, de su fracaso. Para completar el cuadro de desdichas familiares, el primo Esteban, el gran triunfador, también comenzó a sentir los efectos de mi rebelión. Resultó que Esteban tenía varios negocios turbios con mi padre, donde Raúl, usando la fachada de respetabilidad que mi dinero indirectamente le permitía mantener, le conseguía clientes o le facilitaba ciertos contactos. Al caer mi padre en desgracia financiera y no poder seguirle el juego, varios de los proyectos de Esteban se vinieron abajo, perdió una inversión importante y, para colmo, su esposa millonaria. Al ver que el éxito de su marido era más humo que realidad, comenzó a poner distancia y a hablar de revisar el acuerdo prenupcial. El karma, a veces, tiene un retorcido sentido del humor. La presión social, instigada por los chismes cada vez más detallados y jugosos de doña Remedios, quien ahora narraba en la panadería y en el mercado las desventuras de don Raúl y la déspota de su mujer, también hacía mella. Letty, que tanto se preocupaba por el que dirán, ahora era el centro de las comidillas del barrio, y no precisamente para bien.
su mundo de apariencia se desmoronaba ladrillo a ladrillo. En medio de este torbellino de revelaciones y deudas, Carlitos comenzó a experimentar una transformación sorprendente. El hermano menor consentido, el que siempre había vivido en una burbuja de despreocupación, empezó a mostrar una madurez y una determinación que yo nunca le había conocido. Impulsado por las conversaciones con Sofía, quien resultó ser una aliada inesperada, sensata y con una fortaleza admirable, y por la cruda realidad que lo golpeaba cada día, decidió que no podía seguir siendo un espectador pasivo. Una tarde, se apareció en mi departamento. Venía solo, con una carpeta bajo el brazo y una expresión seria que contrastaba con su habitual aire despreocupado. Mateo, me dijo sin rodeos, necesito tu ayuda. Pero no quiero tu dinero, se apresuró a aclarar, como si leyera mi mente. Quiero que me ayudes a entender todo este desmadre. He estado revisando los papeles que encontré en casa, los que tú enviaste, y Sofía y yo hemos intentado hacer un plan, pero estamos perdidos entre tantos números y términos legales. Me mostró la carpeta. Contenía un intento rudimentario pero bien intencionado de presupuesto, una lista de deudas prioritarias y algunas ideas sobre cómo podrían empezar a generar ingresos. Sofía, según me contó, había conseguido un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa, y él estaba buscando empleo en lo que fuera, desde repartidor hasta ayudante en algún taller. Estaba dispuesto, por primera vez en su vida, a trabajar de verdad. Mi papá está destrozado, continuó Carlitos, con la voz teñida de una tristeza genuina. Leti es un caso perdido. Pero mi papá, creo que por fin está entendiendo la magnitud de sus errores. Y yo quiero ayudarlo, Mateo. No por ella, sino por él. Y por mí. Ya no quiero ser el mismo imbécil de antes. Viendo esa chispa de responsabilidad en sus ojos, ese deseo sincero de enmendar las cosas, accedí a ayudarlo. Pasamos varias tardes revisando los contratos, las deudas, las opciones legales que tenían. Le expliqué con paciencia cada cláusula, cada implicación. Le enseñé a usar una hoja de cálculo para llevar un control de gastos e ingresos, y le di algunos consejos sobre cómo negociar con los acreedores. Mantuve mis límites firmes, ni un solo peso más saldría de mi bolsillo para cubrir sus deudas, pero la orientación, el conocimiento que yo había adquirido a la mala, sí estaba dispuesto a compartirlo con él. Era una forma de apoyar su esfuerzo, de tenderle un puente sin volver a caer en la trampa del salvador financiero. Poco después, la inevitable separación entre mi padre y Leti se consumó. La convivencia se había vuelto insoportable. Leti, incapaz de asumir su responsabilidad en el desastre y viendo que el barco se hundía irremediablemente llevándose consigo su anhelado estilo de vida, culpó a Raúl de todo, de ser un débil, un fracasado, un mal administrador que no había sabido controlar a su hijo mayor. Un día, después de una discusión particularmente violenta donde volaron platos y acusaciones, Leti hizo sus maletas. Antes de irse, en un último acto de mezquindad, intentó llevarse varios objetos de valor de la casa, algunos de los cuales yo había comprado en su momento. Fue Carlitos, con una nueva y sorprendente firmeza, quien se lo impidió. Solo puedes llevarte tus cosas personales, Leti, le dijo, plantándose frente a la puerta. Lo demás pertenece a esta casa, a mi padre. Leti salió echando pestes, maldiciendo a todos y amenazando con demandar a Raúl por abandono y crueldad mental, una amenaza que, por supuesto, nunca prosperó por falta de fundamentos y, sobre todo, de dinero para pagar un abogado. Con Leti fuera de escena, la cruda realidad financiera golpeó a mi padre con toda su fuerza. Las deudas eran impagables con su mísera pensión. La amenaza de embargo sobre la casa era inminente. Con el corazón encogido, y después de muchas noches de insomnio y conversaciones con Carlitos, tomó la decisión más dolorosa, vender la casa familiar. La casa donde yo había crecido, donde estaban los últimos recuerdos tangibles de mi madre, donde cada rincón guardaba una historia, un eco de tiempos más felices. El proceso de venta fue rápido, casi brutal. Tuvieron que aceptar la primera oferta decente que llegó, muy por debajo de su valor real, pero necesitaban el dinero con urgencia. Yo tuve que participar en la firma de algunos papeles, ya que, por un vericueto legal que databa de la muerte de mi madre,
una pequeña parte de la propiedad aún figuraba a mi nombre. Fue un encuentro breve y sumamente tenso con mi padre en la notaría. Apenas cruzamos palabras. Él se veía avejentado, encogido, con la mirada perdida. Intentó balbucear algo que sonó a una disculpa, pero la voz se le quebró. Espero que esto te sirva para empezar de nuevo, papá, le dije con la mayor serenidad que pude encontrar. De verdad lo espero. No hubo abrazos, no hubo promesas de un futuro color de rosa. Solo la firma fría sobre un papel que sellaba el fin de una era y el doloroso comienzo de otra. Los escombros eran muchos, y la reconstrucción apenas comenzaba. Pasaron varios meses. La primavera llegó a la ciudad, y con ella, una sensación de calma y renovación que yo no recordaba haber experimentado en años, quizás nunca. Mi vida, despojada de la carga tóxica de las responsabilidades ajenas y las expectativas incumplidas, se había vuelto más simple, sí, pero infinitamente más plena. Era mía, por fin, completamente mía. Ya no había llamadas de emergencia en la madrugada, ni peticiones de dinero disfrazadas de crisis existenciales, ni la obligación de sonreír y aparentar en reuniones familiares que solo me dejaban un sabor amargo en el alma. Mi relación con Carlitos, sorprendentemente, se fue fortaleciendo. Con cautela al principio, con una honestidad brutal después. Cumplió su palabra. Trabajaba duro en la cafetería y había comenzado a estudiar por las noches un curso técnico de reparación de equipos de cómputo. Con lo que ganaba, más una parte del dinero que mi padre obtuvo de la venta de la casa, después de pagar una montaña de deudas y asegurar un pequeño fondo para su alquiler, estaban logrando salir a flote. Mi padre vivía ahora en un modesto departamento rentado en una colonia tranquila, un lugar pequeño pero limpio, donde, según Carlitos, había empezado a asistir a un grupo de apoyo para lidiar con su problema con la bebida y su tendencia a la depresión. Sofía seguía al lado de Carlitos, siendo un pilar de sensatez y alegría para él, y a veces, cuando nos encontrábamos los tres para tomar un café, bromeábamos con una mezcla de humor negro y alivio sobre las inolvidables navidades de Leti o el jacuzzi fantasma de la terraza. Un día, mientras estaba enfrascado en mi nuevo proyecto, un pequeño taller de reparación de electrónicos y desarrollo de software a medida que había montado con mis ahorros y que, contra todo pronóstico, empezaba a tener un éxito modesto, Carlitos me visitó. Después de charlar un rato sobre sus avances en el curso y los progresos de mi padre, me entregó una carta. Era de Raúl. Escrita a mano, en un papel simple, con una caligrafía temblorosa que apenas reconocí. No te la envío yo directamente porque sé que todavía necesitas tu espacio, me dijo Carlitos, entendiendo mi necesidad de mantener una cierta distancia. Pero creo que deberías leerla. La dejó en mi buzón esta mañana. Esa noche, en la soledad tranquila de mi departamento, abrí la carta. No esperaba mucho, quizás otra disculpa torpe o un intento velado de pedir algo. Pero lo que leí me conmovió de una forma inesperada. Mateo, comenzaba. No sé si estas palabras llegarán a ti con el espíritu con que las escribo, ni si algún día podrás perdonar la ceguera y la debilidad de este viejo que te falló como padre. He tenido mucho tiempo para pensar, aquí, en este silencio que a veces grita verdades que antes no quería oír. Leí y releí 1000 veces tu correo de aquella Navidad, y cada palabra era un espejo doloroso de mis errores. Continuaba admitiendo su cobardía, como se había acostumbrado a mi fortaleza y a mi capacidad para resolverlo todo. Como se había dejado manipular por Leti y como había sacrificado mi bienestar por su comodidad y por mantener una fachada que se derrumbó de la forma más humillante. Al ver ahora a Carlos, escribió hacia el final, luchando por salir adelante, asumiendo responsabilidades que nunca antes imaginó, madurando a pasos agigantados, entiendo, por fin, el tipo de hombre que tú siempre fuiste. Mateo. El hombre que yo no supe valorar, el hijo al que le exigí todo sin darle casi nada a cambio. Me enseñaste más con tu ausencia y tu firmeza de lo que yo pude enseñarte en toda una vida con mi presencia fallida y mis consejos vacíos. Quizás esa fue tu última, y más importante, lección para mí, hijo. No espero que volvamos a ser la familia que nunca fuimos, pero sí espero que sepas que, en el fondo de mi alma arrepentida, siempre estaré orgulloso del hombre en que te convertiste, a pesar de mí.
Doblé la carta lentamente. No sentí ni triunfo ni rencor. Solo una profunda y extraña melancolía, y una especie de cierre, de punto final a un capítulo doloroso de mi vida. Guardé la carta en un cajón, junto con una vieja foto de mi madre, esa donde sonreía con una luz que Letty nunca pudo apagar. El destino de los otros personajes de aquel drama navideño fue variopinto. Letty, según supe por rumores que llegaron a oídos de Carlitos, después de varios intentos fallidos por encontrar otro patrocinador que financiara su estilo de vida, terminó trabajando como demostradora de productos en un supermercado, quejándose amargamente de su mala suerte y de la envidia de la gente. Tía Consuelo, después de que el licenciado Valdivia la presionara legalmente, tuvo que empezar a pagarme el préstamo en pequeñas y dolorosas mensualidades, además, varios familiares a los que intentó pedirles más dinero. Al enterarse de su hipocresía y de cómo me había tratado, le dieron la espalda, dejándola bastante aislada socialmente. El primo Esteban, dicen, perdió el negocio millonario y su esposa lo dejó por un instructor de yoga. El karma, a veces, tiene sus propias formas de cobrar las facturas. Hace poco, me encontré casualmente con mi padre en la calle, cerca de su nuevo departamento. Se veía más viejo, sí, pero había una serenidad en su mirada que no le conocía. Estaba sobrio. Intercambiamos unas pocas palabras, cordiales, sin reproches. Me contó que seguía asistiendo a sus reuniones y que Carlitos y Sofía lo visitaban cada fin de semana. No hubo abrazos, no hubo promesas de un futuro idílico, pero tampoco hubo hostilidad. Solo una paz tensa, frágil, pero real. Un pequeño puente construido sobre las ruinas de lo que fue. La vida sigue. Mi taller prospera. A veces, en las noches tranquilas, cuando cierro los ojos, ya no siento el peso de la obligación ni el aguijón del resentimiento. Siento paz. La paz del invitado que finalmente encontró su propio hogar, un hogar construido con los cimientos del respeto propio y la libertad de elegir. Y si esta historia sirve de algo, que sea para recordar esto, la familia, esa palabra tan cargada de significados, puede ser tu mayor fortaleza o tu ancla más pesada. Romper esas cadenas, especialmente las invisibles de la culpa y la obligación mal entendida, es a veces la batalla más dura y solitaria. Pero la libertad de ser dueño de tu propia vida, de escribir tu propia historia sin pedir permiso ni perdón por ser quien eres, esa libertad, créanme, no tiene precio. Si estás en una situación parecida, si te sientes como un invitado no deseado en tu propia existencia, recuerda, mereces respeto, mereces paz, mereces ser el protagonista de tu vida. Y a veces, el adiós más doloroso es el que te abre la puerta a un hola, mucho más feliz y auténtico contigo mismo. Don Anselmo me dio hace poco una pequeña foto de mi madre que él había guardado, una que yo no conocía. En ella, mamá me mira con una ternura infinita. Ella siempre supo que tenías un corazón fuerte, Mateo, me dijo el viejo con una sonrisa. Solo necesitabas recordar que ese corazón también merecía ser cuidado con el mismo amor que tú le dabas a los demás. Y creo, finalmente, que estoy empezando a aprender esa lección.